Estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Ángela. Su voz sonaba extraña, casi fría, cuando me dijo: «Mamá, mañana nos vamos de viaje a Europa. Ya vendí tu casa de la playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó, así, sin más. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me desechaba como basura. Pero respiré hondo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Me llamo Antonia Brooks. Tengo 71 años. Y hasta ese momento, creía conocer a mi hija. Había enviudado hacía 6 meses. Mi esposo, Roberto, murió de un infarto mientras desayunábamos, como lo habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Esa mañana me había servido café con crema y tostadas. Como siempre, me besó la frente y me dijo: «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Ángela había estado más presente en mi vida, o al menos eso pensaba yo. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso me sugirió que fuera al médico a hacerme un chequeo general. «Mamá, tienes que cuidarte más ahora que estás sola», decía, con esa sonrisa que yo creía que era amor. Pero que ahora entendía era conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro refugio durante años. Roberto y yo la compramos cuando Ángela tenía 15, con mucho esfuerzo y sacrificio. Cada verano íbamos allí a construir recuerdos, a celebrar cumpleaños y navidades. Ángela llevaba a sus novios y más tarde a su marido, Eduardo. Yo cocinaba para todos, limpiaba y hacía la colada. Era nuestra tradición familiar. Jamás pensé que ella lo vería solo como dinero. Y el coche, esa vieja camioneta Ford que Roberto cuidaba como a un hijo. La lavaba cada domingo, cambiaba el aceite religiosamente y siempre la aparcaba en el mismo sitio, bajo la sombra del árbol. Ángela sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Todavía se percibía su aroma en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí, en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otros enfermos. Y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño pasó dentro de mí. Una calma que no había sentido desde la muerte de Roberto. Porque en ese instante recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Roberto me había entregado un sobremanila. «Antonia, pon esto en el cajón de tu cómoda. Si me pasa algo, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista». Lo guardé sin darle importancia. Después del funeral, con tanto dolor y tantos trámites, simplemente lo olvidé. Pero allí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El médico me examinó y me dijo que estaba bien de salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en ese sobre. En la frialdad de la voz de Ángela. En cómo Eduardo seguramente estaba detrás de todo. Nunca le agradé. Siempre me vio como un estorbo. Salí del consultorio y caminé despacio hasta la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Ángela. Pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo aquello. Mi hija pensaba que me había dejado sin nada. Pero lo que no sabía era que Roberto, mi querido Roberto, siempre había sido un hombre precavido. Llegó el autobús y me senté junto a la ventana. Observé la ciudad pasar, las casas, las tiendas, la gente corriendo de un lado a otro, cada uno con sus tragedias y sus secretos. Yo también tenía los míos. Y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda y allí estaba el sobremanila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaban al sostenerlo. Sentía que dentro había varios documentos. Roberto había escrito mi nombre en la portada con su letra impecable. Me senté en la cama que compartimos tantos años y respiré hondo. Afuera empezaba a oscurecer y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me daban miedo. Abrí el sobre lentamente, como si desenvolviera un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro cambiaría todo. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta manuscrita de Roberto. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su letra conocida.
Mi querida Antonia. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo en vida, pero quería protegerte de preocupaciones. Con los años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa. Tenemos otras 6 propiedades, incluido el edificio de apartamentos donde viven Ángela y Eduardo. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que puedes imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre lo fuiste, pero ahora también en papeles. Mis manos temblaban al revisar los documentos. Había escrituras de casas en distintos barrios de la ciudad, un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa e incluso un edificio de 20 plantas donde vivía mi hija. Roberto había sido el dueño silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa que yo desconocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había extractos bancarios de cuentas que jamás supe que existían, con cifras que parecían irreales. Roberto había sido conductor de autobús durante 40 años, pero, al parecer, también un inversor muy inteligente. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio, él lo había multiplicado en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Roberto explicaba que lo había mantenido en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero ni que Ángela supiera de nuestra situación real. Ya conoces a nuestra hija, Antonia. Si supiera que tenemos tanto, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por quienes somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado creyendo que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Recorrí la casa tocando los muebles viejos y los adornos que Ángela siempre criticaba por pasados de moda. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente aquella donde ella tenía 5 años, sentada en el regazo de Roberto y riendo. ¿Dónde había quedado esa dulce niña? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? A la mañana siguiente, temprano, sonó el teléfono. Era Ángela otra vez. Su voz sonaba distinta, más suave, pero ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y del coche. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te servirá para vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté, con voz calmada. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿verdad? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Eduardo tiene una oportunidad increíble allá. 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosos! Ya veo, cariño. ¿Y cuándo se van? Esta tarde. Ya tenemos las maletas listas. Nos iremos al menos 6 meses. Quizá más, si el negocio funciona. Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos, te ayudaremos a encontrar un apartamentito. Algo que se adapte a tus necesidades. Mis necesidades. Como si ella supiera cuáles eran. Está bien, Ángela. Que tengas buen viaje. Ay, mamá. Sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan compasiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, reí. Reí como no lo hacía desde la muerte de Roberto. La situación era tan absurda, que resultaba cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me hablaba con una condescendencia insoportable, y todo para financiar una aventura europea que probablemente acabaría en desastre. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la facilidad con la que me había desechado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificios, de amor incondicional, y me borró con una llamada de 2 minutos. Eso era lo que realmente hería. Consulté mi cuenta en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que quizá a ellos les parecía generosa, pero para mí era una burla. Vendieron la casa de la playa por mucho menos de su valor, seguramente porque necesitaban efectivo rápido. Y la camioneta de Roberto, la habían mal vendido. Esa misma tarde, desde mi ventana, observé a Ángela y Eduardo subir sus maletas a un taxi. Él cargaba 2 enormes valijas. Ella llevaba un bolso de mano carísimo. Los vi reír, besarse, hacer planes.
Parecían dos adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana. Nunca se despidieron. Cuando el taxi se alejó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Roberto sobre la mesa. Tenía que tomar decisiones. Podía llamar a un abogado, recuperar mis propiedades y todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una forma mejor de manejarlo. Una más educativa. Llamé al señor Peterson, el abogado que había llevado los asuntos de Roberto. Estuvo en el funeral, me dio el pésame y me dijo que lo llamara si algún día necesitaba algo. Pues bien, ahora lo necesitaba. Señora Brooks, me alegra escucharla. ¿Cómo está? Estoy bien, señor Peterson. Necesito verlo con urgencia. Encontré unos documentos de Roberto que no comprendo del todo. Por supuesto. Venga mañana por la mañana a mi oficina. Estaré allí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Roberto. Estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico, como cada mañana. Y al verme, sonrió y dijo: «Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras». Desperté con una sensación extraña. No era felicidad exactamente, pero tampoco la tristeza que me había acompañado tantos meses. Era algo parecido a la determinación. Por primera vez desde la muerte de Roberto, tenía un propósito claro. Recuperaría lo que era mío, pero no del modo que Ángela esperaba. A la mañana siguiente me arreglé con más cuidado que de costumbre. Me puse mi vestido color vino, ese que Roberto decía que me hacía ver elegante. Me peiné y me maquillé un poco. Y al mirarme al espejo, vi a una mujer que hacía tiempo no reconocía. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Peterson estaba en el centro. Era un edificio antiguo pero elegante, con suelos de mármol y grandes ventanales. Me recibió con una sonrisa cálida, pero al mostrarle los documentos, su expresión cambió por completo. Señora Brooks, esto es mucho más de lo que imaginaba. Roberto fue un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es la propietaria de... Lo sé, señor Peterson. Ya los revisé. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El señor Peterson me explicó que todo estaba en regla, que los documentos eran legítimos y que yo era la dueña de todas esas propiedades. También confirmó lo que ya sospechaba: la venta de la casa de la playa era ilegal, porque Ángela no tenía derecho a venderla. Podemos recuperarla de inmediato, señora Brooks, y también proceder legalmente contra su hija por fraude. No, señor Peterson. No quiero proceder contra ella. Quiero hacerlo de otra manera. Quiero que todo permanezca en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Él me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto. Usted es mi clienta. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casa de la playa. Haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta. Y necesito que me ayude a tomar control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que llevará algunas semanas, pero es completamente viable. Perfecto. Y señor Peterson, necesito que nadie sepa que yo estoy detrás de esto. Al menos por ahora. Al salir de su oficina, sentí como si despertara de un larguísimo sueño. Caminé por las calles del centro, observando a la gente, los edificios, la vida que seguía igual de siempre. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, era una pobre viuda abandonada por su hija. Pero en secreto, era una mujer rica que movía hilos en silencio para recuperar lo que era suyo. El señor Peterson trabajaba con eficacia y cada pocos días me llamaba para darme novedades del avance legal. Decidí seguir en mi casa por el momento. Después de todo, era mía, aunque Ángela seguramente esperaba que me mudara a una habitación de alquiler. Cada mañana me levantaba, desayunaba en la misma mesa donde Roberto y yo compartimos tantos años, y luego salía a caminar por el barrio. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan a las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras regaba las plantas del frente. «Antonia, querida, ¿es cierto que Ángela se fue a Europa y te dejó sola?» «Sí, Aurora. Se fue con Eduardo. Tienen planes de negocio allá.
¿Y cómo vas a vivir, cariño? Todos sabemos que Roberto no dejó mucho dinero. Si supieras, pensé. No te preocupes, Aurora. Estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Aurora me miró con esa expresión que conocía bien. La misma que recibí después del funeral, compasión mezclada con alivio de que no fuera su tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los infortunados. Yo asentía, sonreía y agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de esa actuación. Era como vivir una doble vida. El señor Peterson me llamó un miércoles por la mañana. Señora Brooks, tengo buenas noticias. Logré anular la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problemas. La casa volvió a ser tuya. Excelente, señor Peterson. ¿Y el edificio donde vive Ángela? Eso es más complicado, dijo él. Técnicamente, usted siempre ha sido la propietaria a través de la empresa, pero tenemos que hacer unos cambios administrativos para que usted tenga control directo. Eso tardará unas 2 semanas más. Perfecto. Manténgame informada. Al colgar, me quedé en la cocina con mi café pensando en Ángela. Llevaba 3 semanas en Europa y no había sabido nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella yo había dejado de existir en cuanto consiguió el dinero que necesitaba, pero yo sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí ir a la casa de la playa. Tomé el autobús hacia la costa, la misma ruta que Roberto y yo habíamos hecho cientos de veces. La casa estaba tal como la recordaba, pequeña, pintada de color crema, con un porche con vistas al mar. Los nuevos propietarios habían puesto algunas macetas en los escalones, pero por lo demás todo era igual. Me senté en el cordón de la acera frente a la casa y la miré durante 1 hora. Recordé las tardes de verano cuando Ángela era pequeña, corriendo por la playa y haciendo castillos de arena. A Roberto asando pescado en la barbacoa mientras yo preparaba las ensaladas en la cocina. Ángela trayendo amigas, luego novios, y después a Eduardo. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un caballero mayor salió de la casa y me vio sentada. Se acercó con curiosidad. ¿Está bien, señora?, preguntó. Sí, gracias. Solo estoy recordando, respondí. Conocíamos a los anteriores dueños, dijo. Una lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y que tenía que vender deprisa. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conocía personalmente?, pregunté. No, contestó. Todo lo hicimos por intermediarios, pero nos dijeron que la hija se encargaba de todo porque la madre no podía. ¡Qué situación tan triste! Si supieras lo triste que era en realidad, pensé. Me alegro de que no perdieran su dinero, dije. Sí. Por suerte, todo se resolvió bien. Aunque ahora tendremos que buscar otra casa. Nos gustaba mucho esta. Me fui de allí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía. Era la facilidad con la que Ángela había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus actos. Para ella yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que había que eliminar. Esa noche llamé de nuevo al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que me ayude con otra cosa. Quiero recuperar también la camioneta de Roberto. Eso será más difícil, señora Brooks, dijo él. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitió venderla. ¿Cómo pudo pasar eso? Al parecer usted firmó ese poder notarial hace unos meses, después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Ahí estaba, el momento en que Ángela empezó a planear todo esto. Recordé vagamente haber firmado unos papeles que ella me trajo, diciéndome que eran para facilitar los trámites del funeral y de la herencia. Estaba tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, señor Peterson.
¿Hay alguna manera de recuperarla? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Habría que demostrar que usted firmó ese poder bajo engaño o coacción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. En las semanas siguientes desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por las tardes me transformaba en empresaria. Estudiaba los papeles de Roberto, hablaba con el señor Peterson y planeaba el siguiente movimiento. Aprendí cosas de finanzas que jamás imaginé que necesitaría saber. Descubrí que Roberto había sido mucho más listo de lo que yo pensaba. Cada inversión estaba calculada. El edificio donde vivía Ángela, por ejemplo, no solo daba beneficios por los alquileres, estaba en una zona que se revalorizaba rápidamente. También descubrí que Eduardo, el marido de Ángela, tenía muchas deudas. Había pedido préstamos con el apartamento como garantía, sin saber que no era el verdadero propietario. Cuando los bancos se enteraran, estaría en serios problemas. El señor Peterson me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Brooks, ya terminamos todo el papeleo. Ahora usted tiene control total sobre todas sus propiedades. Además, conseguí recuperar la camioneta de Roberto. El comprador resultó ser un conocido mío y, al explicarle la situación, accedió a devolverla a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Peterson. Ahora quiero que me haga un favor más. Envíele una carta a mi hija. ¿Qué clase de carta?, preguntó él. Una notificación de desalojo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir lo importante que realmente soy. ¿Quiere que la envíe a Europa?, preguntó. No. Quiero que se la entregue cuando vuelva. Tengo la sensación de que será muy pronto. Y no me equivoqué. Aquella misma tarde Aurora vino corriendo a mi casa con novedades del vecindario. Antonia, ¿sabías que Eduardo tiene problemas con el banco?, dijo. Mi cuñado que trabaja allí me contó que están investigando unos préstamos que pidió usando el apartamento como garantía, pero resulta que el apartamento no es suyo. ¿En serio?, respondí. Sí. Y parece que Ángela no sabía nada de eso. Dicen que tendrá que volver de Europa para arreglar este desastre. ¡Qué situación tan complicada! Sí. Y lo peor es que parece que Eduardo le mintió sobre el negocio en Europa. No había ningún negocio. Solo quería escapar de sus deudas. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como esperaba. Ángela había confiado en Eduardo, había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora descubría que él no era el hombre que creía. Esa noche me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Roberto solía decir que las estrellas eran las almas de las personas que habían vivido intensamente y que desde el cielo cuidaban a su familia. Si eso era cierto, él estaba allí arriba, viendo cómo su plan se desarrollaba a la perfección. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme, incluso después de tu muerte. A la mañana siguiente el señor Peterson llamó temprano. Señora Brooks, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto, sola. ¿Sola? Sí. Al parecer Eduardo se quedó en Europa. Circulan rumores de que tuvieron una pelea muy fuerte. Ya veo. ¿Envió la carta? La envié hoy. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono y me quedé en la cocina con una mezcla de nervios y expectación. Tras tantas semanas de planificación en silencio, por fin llegaba el primer movimiento real. Ángela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que creía. Ángela volvió al apartamento el martes por la noche. Lo supe porque Aurora, que parecía tener informantes por todo el vecindario, vino al día siguiente y me contó. Antonia, tu hija volvió anoche. La vi entrar con una maleta, pero estaba fatal, pálida, con ojeras, como si hubiera estado llorando todo el vuelo. Vino sola, completamente sola. Y algo extraño. Cuando el portero le pidió las llaves, no las tenía. Tuvieron que llamar al conserje para que usara la copia de emergencia. Interesante. Eduardo tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no volver. O tal vez Ángela había descubierto algo sobre él y se había ido.
En cualquier caso, mi hija estaba de vuelta, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. Esa misma tarde me llamó el señor Peterson. Señora Brooks, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? Pregunté. 30 días para desalojar el apartamento, según los plazos legales. Señor Peterson, ¿está seguro de que quiere hacerlo? Insistió él. Después de todo, es su hija. Señor Peterson, respondí con firmeza, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntar. Me trató como basura. Ahora va a aprender que los actos tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que ha considerado todas las implicaciones. Las he considerado todas, señor Peterson. Aquella noche no pude dormir. Me quedé imaginando la cara de Ángela al leer la carta, la confusión inicial, luego la incredulidad, y después el pánico. Probablemente pensaría que era un error o que alguien la intentaba estafar. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera esperado mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Ángela, y su voz sonaba desesperada. Mamá. Mamá, necesito hablar contigo urgente. Buenos días, cariño. ¿Cómo fue Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora, dijo entre sollozos. Ayer recibí una carta muy extraña. Dice que tengo que desalojar mi apartamento en 30 días. ¿No será un error? ¿Sabes algo? ¿Una notificación de desalojo? Pregunté. Qué extraño. ¿De quién viene? De una empresa que nunca había oído, dijo. Se llama, espera, déjame buscar la carta. Leyó. Robert Investments, Inc. ¿Conoces esa empresa? Robert había usado su propio nombre para la compañía. ¡Qué poético! No, cariño. Nunca he oído ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Preguntó ella, con voz quebrada. Mamá, ayúdame. No sé qué hacer. Eduardo me dejó en Europa. Se fugó con otra mujer y yo vuelvo y me encuentro esto. No entiendo nada. Ahí estaba la confirmación. Eduardo la había abandonado. Probablemente cuando se acabó el dinero o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más graves de lo que pensaba. Pobrecita Ángela. Había sacrificado a su familia por un hombre sin valor. Lo siento mucho, cariño, le dije con voz suave. ¿Dónde estás ahora? En el apartamento, pero no sé por cuánto. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me había abandonado, recordaba que tenía una madre. Claro, ven cuando quieras. Voy para allá. Colgué y me miré al espejo. Tenía que estar perfecta para la actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me recogí el cabello en un moño sencillo y practiqué mi expresión de madre preocupada pero resignada. Cuando Ángela llegara, vería exactamente lo que esperaba. Una viuda pobre y vulnerable, abandonada por su propia hija. Una hora más tarde, ella llegó. Al abrir la puerta me sorprendió lo mal que se veía. Había adelgazado, tenía ojeras profundas y la ropa cara estaba arrugada y descuidada. Los ojos enrojecidos por el llanto. Mamá, dijo. Por un instante pensé que me abrazaría, pero se detuvo, como si de repente recordara cómo habían quedado las cosas entre nosotras. Pasa, cariño. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde semanas atrás había leído los papeles de Roberto. Ángela se veía pequeña en aquella silla, perdida, como cuando era niña, y empezó a contarme sus problemas. Mamá, siento mucho cómo me fui. Sé que no te traté bien. Eso ya pasó, cariño, respondí. No, no pasó, dijo, y su voz se quebró. Te traté muy mal. Dije cosas horribles y ahora no tengo a nadie. ¿Qué pasó con Eduardo? Se fue con una camarera de hotel de 25 años en París, dijo ella entre sollozos. Al final nunca hubo negocio en Europa. Todo fue mentira. Solo quería huir de sus deudas. ¿Todas las deudas? Pregunté. Sí, mamá. Muchas deudas.
Parece que llevaba años pidiendo préstamos, poniendo como garantía el apartamento en el que vivíamos. Pero ahora me entero de que él no era el dueño. ¿Cómo puede ser eso? No lo sé, cariño. Las cuestiones de propiedad son muy complicadas. El problema ahora es que los bancos me reclaman por sus deudas. Dicen que al estar casada, también soy responsable. Y encima la notificación de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Empezó a llorar de verdad, con lágrimas de desesperación genuina. Y por un momento, el corazón de madre que soy se ablandó. Quise abrazarla, consolarla, decirle que todo iba a estar bien. Pero entonces recordé la frialdad en su voz cuando me llamó en la consulta del médico. La facilidad con la que me había descartado. La manera en que me habló como si fuera una carga. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? Le pregunté. No tengo dinero para un abogado, mamá. Nos gastamos todo en Europa. Eduardo se llevó lo poco que quedaba cuando se fue con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Insistí. No sé. Pensé que tal vez podría quedarme contigo unos días, hasta que encuentre trabajo y pueda buscar un lugar pequeño. Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, de vender mis cosas, de tratarme como basura, ahora quería que la rescatara. Quería que la pobre viuda que ella misma había creado la salvara de las consecuencias de sus propios actos. Claro, cariño, esta siempre será tu casa. Ángela me miró sorprendida, como si no esperara que fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá, después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Ángela. Eso nunca va a cambiar. Se levantó y, esta vez, me abrazó. Fue un abrazo desesperado, el de alguien que se ahoga y se aferra a lo único que encuentra. Yo también la abracé, pero ya no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, mamá. Te prometo que encontraré trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate y luego veremos cuáles son tus opciones. Ángela se fue esa tarde a buscar algunas cosas a su apartamento. Yo me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido. Había venido a mí exactamente como lo había planeado. Rota, desesperada, sin opciones y lo mejor de todo, sin sospechar nada. Para ella, yo seguía siendo la pobre madre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esta era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejar que se acomodara, que se sintiera segura, que creyera haber encontrado un refugio en mi casa. Y entonces, cuando menos lo esperara, le enseñaría la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche llamé al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Brooks. Quiero que investigue las deudas de Eduardo. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién, y qué opciones legales tengo para separarlas de mi hija. Eso llevará tiempo, pero es factible. Perfecto. Y, señor Peterson, quiero que lo mantenga en absoluto secreto. Nadie puede saber que yo estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Brooks. ¿Puedo preguntarle cuál es su plan final? Mi plan, señor Peterson, es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero antes tiene que entender lo que significa tocar fondo de verdad. Al colgar, me serví una copa del vino que Roberto guardaba para las ocasiones especiales. Hacía mucho que no tenía una ocasión especial como esta. El juego había comenzado y, por primera vez en meses, tenía todas las buenas cartas en mi mano. Ángela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La observé desempacar en su antiguo cuarto, el mismo en el que había dormido de adolescente, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en el dormitorio de su infancia. Mamá, encontré esto en el apartamento, dijo mostrándome un sobre Manila. Estaba entre las cosas de Eduardo. Tiene tu nombre. Era otro de los sobres de Roberto. El corazón se me aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? ¡Qué raro! Sí, mira. Me mostró el sobre. En efecto, tenía mi nombre escrito con la letra de Roberto,
pero este sobre era distinto al que había encontrado en mi cómoda, más pequeño, más nuevo. Quizá Eduardo lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y se le olvidó dármelo, dijo Ángela. Es posible. ¿Puedo verlo? Abrí el sobre delante de ella. Dentro había una carta breve y una pequeña llave. La carta decía: Antonia, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en la sucursal central del Banco del Centro. El número es 247. Allí hay algo que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo con sabiduría. Con amor eterno, Roberto. Ángela leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. No tenía ni idea. Yo tampoco, mentí. Tu padre nunca me habló de esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay? No sé, cariño. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Pero, mamá, quizá haya algo importante. Documentos o, no sé, algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Ángela se aferraba a cualquier posibilidad de encontrar una salida, y yo iba a dejar que se aferrara un poco más antes de mostrarle toda la realidad. Está bien, dije tras una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Ángela y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella había cocinado, intentando ser útil, pero la comida tenía sabor a culpa y desesperación. Me contó más detalles de lo que había pasado en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Eduardo mintió en todo, mamá. No solo sobre el negocio, también sobre las deudas. Pensé que debía poco dinero, pero resulta que debe más de $100.000. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él le di algunos documentos para que gestionara el banco de nuestra cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna forma de demostrar que no sabías nada? No lo sé. Es todo tan complicado. Los bancos dicen que, al estar casados, yo también soy responsable. Y, encima, lo del desalojo. No sé dónde está Eduardo. Desapareció. Su teléfono no funciona, no contesta correos. Nada. Es como si se hubiera esfumado. Perfecto. Eduardo había huido como la rata que siempre fue, dejando a Ángela a solas con las consecuencias de sus actos. En cierto modo, me había hecho un favor. Ahora mi hija estaba viviendo exactamente lo que yo sentí cuando él me dejó a mí. La traición de alguien en quien había confiado por completo. Lo siento mucho, cariño. No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco, mamá. Pensé que Eduardo me quería, que íbamos a construir algo juntos, pero resultó que solo fui un medio fácil para conseguir dinero y papeles. Ángela volvió a llorar. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era en realidad? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que intenté advertirle, que Eduardo nunca me inspiró confianza. Pero eso habría roto mi fachada de madre compasiva y vulnerable. El amor a veces ciega, cariño. No te culpes. Pero, mamá, no solo arruiné mi vida. También arruiné la tuya. Te traté horrible. Me llevé tu casa, tu camioneta, tus cosas, y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir por mi culpa. Eso ya pasó, Ángela. Estaremos bien. No, no pasó. Ahora estamos las dos en problemas por mis errores. Tú perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres intentando salir adelante. Si ella supiera, pensé, que en ese mismo momento tenía más dinero del que podía imaginar, que yo era la dueña del edificio donde vivía, que podía resolver todos sus problemas con una sola llamada. Pero no era el momento aún. Al día siguiente fuimos al banco. Ángela estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantuve mi actuación de viuda confundida que entiende poco de finanzas. El empleado nos acompañó a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas. Muchas joyas, anillos, collares, pulseras, pendientes. Reconocí algunas piezas como herencias de la familia de Roberto.
Otras me eran completamente nuevas. También había una carta que explicaba el origen de cada pieza y su valor aproximado. Ángela dio un respingo. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí. Mira esta esmeralda, y este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Roberto, las joyas valían aproximadamente $200.000. Era una suma importante, pero nada comparada con el resto de mis bienes. Era como encontrar unas monedas bajo el sofá cuando tienes 1 millón en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No lo sé, cariño. Son recuerdos de familia. Pero, mamá, podríamos vender algunas piezas. Con ese dinero podrías recuperar tu casa de la playa y yo podría pagar parte de las deudas de Eduardo. Ahí estaba otra vez. Incluso al encontrar algo valioso, la primera reacción de Ángela era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Eduardo había creado. Aún no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Eduardo? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos embargarán todo lo que tenga. Y técnicamente no tengo nada. Todo estaba a nombre de Eduardo. Piénsalo bien, cariño. Una vez que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero, ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir trabajo con todas estas demandas pendientes. Ningún empleador querrá contratar a alguien con tantos problemas legales. Llevamos las joyas a casa. Ángela las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles conservar. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. Mamá, creo que por las joyas puedo sacar $180.000, me dijo una tarde, contando billetes sobre la mesa. Es menos de lo que esperaba, pero alcanza para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo elección. Si no pago pronto, van a embargarlo todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si demuestran que tengo algún vínculo legal con las propiedades. Qué irónico resultaba todo. Ángela estaba preocupada por perder una casa que era mía, para pagar las deudas de un hombre que la había abandonado, con dinero de unas joyas que habían pertenecido al mismo hombre que creó la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita del banco. Me dijo que priorizara las deudas con garantía real, porque son las que pueden afectar propiedades o llevar a una ejecución inmediata. Ángela había madurado mucho en estas semanas. La mujer que vendió mis cosas sin consultarme ahora investigaba cada decisión financiera con cuidado. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de deudas en la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo un informe completo sobre las deudas de Eduardo. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Qué tan peor? Debe más de $200.000 a varios bancos y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo más preocupante es que usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de esos préstamos. Eso hace a Ángela legalmente responsable. ¿No hay forma de sacarla de eso? Es complicado. Si logramos demostrar que ella no sabía nada, quizá podamos excluirla de algunas de las deudas. Pero será un proceso largo y costoso. ¿Cuán costoso para un buen abogado especializado? Probablemente $50.000, y sin garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Señor Peterson, quiero que prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de esas deudas, pero no le diga nada todavía. ¿Usted va a pagar, señora Brooks? Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto debe manejarse de una manera muy específica. Al colgar, encontré a Ángela en el salón mirando las joyas con una expresión triste. Se la veía perdida, como una niña que rompió su juguete favorito y no sabe cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, cariño? En papá. En lo decepcionado que estaría de mí si viera lo que hice con mi vida. Tu padre te quería mucho, Ángela. Él lo entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar a la familia, a no ser egoísta. Y yo hice todo lo contrario.
Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde que había vuelto, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No era solo lamentar las consecuencias, sino reconocer de verdad que había obrado mal. Las personas se equivocan, cariño. Lo importante es aprender. ¿Pero cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo reparo el daño que hice? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Ángela, por fin, estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus actos y sus consecuencias. Pero todavía no era el momento de mostrar mi carta final. Primero tenía que dejarla tocar fondo por completo. Los días siguientes fueron cruciales para mi plan. Ángela decidió vender la mayoría de las joyas, quedándose solo con el anillo de compromiso que Roberto me había dado y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La vi prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con compradores. Era doloroso verla convertir décadas de historia familiar en transacciones comerciales, pero era necesario para que entendiera el peso real de sus decisiones. Mamá, obtuve $180.000 por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero alcanza para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo opción. Si no pago pronto, embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si demuestran algún vínculo legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Ángela estaba preocupada por perder una casa que era mía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado, con dinero de unas joyas que habían pertenecido al mismo hombre que creó la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Le pregunté. Hablé con una asesora financiera gratuita del banco, me dijo. Me dijo que priorizara las deudas con garantía real, porque esas son las que pueden afectar propiedades o terminar en una ejecución inmediata. Ángela había madurado muchísimo en estas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora investigaba con cuidado cada decisión financiera. El sufrimiento la había vuelto más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ordenaba los documentos de las deudas en la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Eduardo. ¿Dónde está? En París, tal como sospechaba su hija. Pero aquí viene lo interesante. Está intentando obtener residencia francesa mediante un matrimonio falso con la joven de la que habló su hija. ¿Un matrimonio falso? Sí. Al parecer, la chica necesita papeles y él necesita una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos pruebas de que falsificó deliberadamente documentos de su hija con la intención de huir del país. ¿Eso significa que Ángela puede librarse de las deudas? Con estas pruebas, sí. Podemos demostrar fraude y coacción. Su hija no tendrá que pagar nada de lo que Eduardo hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía una forma de salvar a Ángela de todas sus deudas legalmente sin que sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Peterson, quiero que inicie el proceso legal de inmediato. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que todo esté completamente terminado antes de contárselo. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido. Esto llevará unas 3 semanas, quizá un mes. Perfecto. Al colgar, Ángela me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que preguntaba por la señora Davis, la vecina de la esquina. Se equivocó de número. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba me sentía más cómoda con esta doble vida que llevaba. Por un lado, era la madre pobre y abandonada que Ángela creía que era. Por otro, una mujer adinerada que orquestaba en silencio la salvación y la educación de su hija. Durante las 2 semanas siguientes, vi a Ángela luchar con decisiones que nunca había tenido que tomar, como estirar el dinero para la comida, como negociar con acreedores, como buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Era una educación cruel, pero necesaria. Mamá, hoy fui a 3 entrevistas, me dijo una tarde, llegando a casa con los pies hinchados y la cara cansada. En 2 me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. En la tercera me ofrecieron un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por las noches. ¿Vas a aceptarlo? No tengo opción. Pagan poco, pero es mejor que nada,
Y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido cómoda más de 40 años, prepararse para limpiar oficinas por la noche me partió el corazón. Pero también me llenó de orgullo. Por fin enfrentaba la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Segura de que podrás con un trabajo tan físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es bastante con que me dejes vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Ángela. No, mamá. Esta es tu casa, y yo estoy aquí por tu generosidad, pero no voy a aprovecharme para siempre. Una noche, mientras Ángela estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino a visitarme. Se sentó conmigo en la cocina, tomó té y miró las fotos familiares de las paredes. Antonia, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Ángela iba a volver en estas condiciones? ¿A qué te refieres? Cuando se fue, se la veía tan segura, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Europa, de lo exitoso que era Eduardo. Y ahora ha vuelto hecha polvo, trabajando de limpieza, viviendo otra vez contigo. La vida da muchas vueltas, Aurora. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Ángela estos días y la veo distinta. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre fue muy perceptiva. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que daba por sentadas, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Quizá, dije. Aurora, ¿puedo contarte algo? Cuando Ángela se fue y te trató tan mal, muchos pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás, cuidándola otra vez, dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, Aurora. Sí, pero no todas las madres harían lo que tú haces, y menos después de cómo te trató. Si Aurora supiera toda la verdad, que tenía el poder de resolver todos los problemas de Ángela, pero elegía dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Pregunté. Creo que haces lo que haría una buena madre. Pero también creo que Ángela necesita comprender del todo lo que perdió cuando te abandonó. ¿A qué te refieres? Necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en apuros, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Debe respetarte, no solo necesitarte. Aurora había dado en el clavo. Ese era exactamente el sentido de todo mi plan. No quería que Ángela volviera por desesperación, sino por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que puede lograrse? Creo que ya está ocurriendo. La he visto estos días, Antonia. La forma en que te habla ahora es distinta. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como un estorbo. Ahora es una mujer adulta agradecida de tener a su madre. Aquella noche, cuando Ángela volvió del trabajo, la vi llegar cansada pero con una dignidad nueva. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo fue tu primer día? Duro, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras me ayudaron mucho. Una, la señora Johnson, me enseñó trucos para limpiar con más eficiencia. ¿La señora Johnson? Sí. Tiene 60 años y lleva 20 limpiando oficinas. Empezó cuando su marido la dejó con 3 hijos pequeños. Dice que no es el trabajo de sus sueños, pero le dio independencia y dignidad. Suena a una mujer sabia. Lo es. Me dijo algo que me hizo pensar mucho, que hay 2 tipos de personas que terminan en este trabajo, las que están aquí porque nunca tuvieron oportunidades y las que están aquí porque arruinaron las oportunidades que sí tenían. Me preguntó de cuál grupo soy. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que lo tuve todo, una familia que me quería, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné por seguir a un hombre sin valor. ¿Y qué te respondió? Se rió y dijo, bueno, cariño, al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso por delante de la mayoría. Ángela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo a la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estas semanas han sido las más duras de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque por fin entiendo lo que realmente importa. No es el dinero, ni vivir en el apartamento más lujoso, ni impresionar a la gente. Es tener personas que te quieren de verdad, que están cuando todo se derrumba. Ángela. No, déjame terminar. Tienes todo el derecho a odiarme por lo que te hice.
Te abandoné cuando más me necesitabas. Me llevé todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras un estorbo. Y ahora vuelvo esperando que me perdones y me cuides. Yo ya te perdoné, cariño. Pero yo no me he perdonado a mí, y no lo haré hasta demostrar que de verdad he cambiado, que aprendí de mis errores. A la mañana siguiente me llamó el señor Peterson. Señora Brooks, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos liberar a su hija de todas las deudas de Eduardo. Era el momento. Tras semanas de ver a Ángela luchar, trabajar y reflexionar, por fin había llegado la hora de mostrarle que nunca estuvo sola, que siempre tuvo a alguien velando por ella en silencio. Señor Peterson, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija conozca toda la verdad. El señor Peterson concertó la cita para el viernes por la mañana en su despacho. Le dije a Ángela que había conseguido una cita con un abogado que podía ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué detalles. Aceptó ir, aunque estaba nerviosa por el costo. Mamá, no tengo dinero para pagar a un abogado. Apenas me alcanza para lo básico. No te preocupes por eso ahora, cariño. Escuchemos lo que tiene que decir. Llegamos puntuales a la oficina del señor Peterson. Ángela se había puesto su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande. Estaba nerviosa, retorciéndose las manos, esperando otra mala noticia en su interminable lista. El señor Peterson nos recibió con su sonrisa profesional. Señora Brooks, señorita Brooks, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Ángela. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda pagar honorarios altos. De eso mismo vamos a hablar, dijo el señor Peterson, cruzando una mirada conmigo. Pero antes, necesito que revise estos documentos. Le entregó a Ángela una carpeta gruesa. Ella la abrió y empezó a leer. Su expresión pasó de la confusión a la sorpresa. No entiendo. Aquí dice que Eduardo falsificó mi firma, que hay pruebas de fraude, que no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos investigado su caso estas semanas. Encontramos pruebas suficientes para demostrar que fue víctima de suplantación de identidad. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién pagó esta investigación? Yo no tengo dinero. El señor Peterson me miró. Era mi momento. Ángela, hay algo que debo decirte. ¿Qué, mamá? Respiré hondo. Tras semanas de actuar, por fin iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho más. ¿Cómo? Preguntó. Señor Peterson, muéstrele los otros documentos. El abogado sacó una segunda carpeta y se la entregó a Ángela. Esta vez eran escrituras de propiedad, estados bancarios, certificados de inversiones, toda la fortuna que Roberto había construido en secreto. Ángela leyó en silencio varios minutos. Su rostro atravesó un abanico completo de emociones. Confusión, incredulidad, impacto y, por fin, comprensión. Mamá, aquí dice que eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí. Y que tienes otras propiedades, cuentas, inversiones. Sí. Esto significa que, cuando vendí la casa de la playa, en realidad era tu casa y la venta fue fraudulenta. Ya la recuperé. Ángela se quedó mirando los papeles, tratando de procesarlo. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el día en que me llamaste desde la consulta del médico. ¿Y sabías todo esto cuando regresé de Europa pidiéndote ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas mientras me veías llorar cada noche? Sí. Hubo un silencio largo y tenso. Ángela cerró las carpetas y me miró a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías ayudarme? Esta era la pregunta que había esperado durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de otra manera. ¿Qué? El valor de lo que perdiste. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no solo te llevaste dinero. Me quitaste dignidad, amor, confianza. Ángela empezó a llorar, pero no eran las lágrimas de autocompasión de estas semanas, sino lágrimas de comprensión profunda. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como basura. Sí. Y aún así me salvaste. Sí, pero no como esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores.
Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte a ti misma. El señor Peterson intervino con discreción. Señorita Brooks, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Eduardo. También ha recuperado todas las propiedades vendidas fraudulentamente. Está usted libre de problemas legales. ¿Y el trabajo de limpieza que conseguí? Puedes dejarlo si quieres, dije. Pero espero que no. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. El valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada dólar que ganas. Ángela se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no veía desde hacía años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la de una mujer adulta que respeta a otra. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho, cariño. La pregunta es, ¿puedes perdonarte tú? No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. Las personas se equivocan, Ángela. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. El señor Peterson nos dejó solas unos minutos. Nos quedamos en silencio, procesando todo. Mamá, dijo al fin, quiero que sepas algo. Aunque no tuvieras todo este dinero, aunque de verdad fueras la viuda pobre que yo creía, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que alguien que te ama incondicionalmente. Estas semanas lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo. Que, por mucho que arruinara mi vida, seguías siendo mi madre. Eso no cambiará nunca, Ángela. Lo sé. Pero también sé que no puedo volver a dar tu amor por sentado. Tengo que ganármelo cada día con respeto, con gratitud, con acciones, no solo palabras. Salimos de la oficina del señor Peterson con una relación completamente nueva. Ya no éramos solo madre e hija unidas por la sangre y la costumbre. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido después de la prueba más dura imaginable. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción, pero no como Ángela esperaba. Aunque ya sabía que yo tenía recursos suficientes para resolver todo, decidió mantener su trabajo nocturno de limpieza. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se preparaba. No puedo volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado. ¿Estás segura? No tienes que castigarte para siempre. No es un castigo. Es mi forma de recordar quién era y quién quiero ser ahora. La vi ponerse el uniforme de trabajo, algo impensable meses atrás cuando vivía en el condominio de lujo con Eduardo. Pero había algo distinto en su postura, en su manera de moverse. Ya no era la mujer rota que llegó llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Ese día Aurora vino a verme, como hacía cada pocos días desde el regreso de Ángela. Antonia, circulan rumores muy raros por el vecindario. ¿Qué clase de rumores? Dicen que no eres tan pobre como creíamos. Alguien vio a Ángela saliendo de un despacho de abogados muy elegante en el centro y luego pagar sus deudas en el banco. También dicen que recuperaste la casa de la playa y que, de alguna manera, solucionaste todos los problemas legales de Ángela. Eso cuesta mucho dinero, Antonia. Aurora me conocía demasiado bien como para engañarla por más tiempo. ¿Qué quieres saber exactamente? Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación. Me serví té y me senté frente a ella. Era hora de ser franca con alguien más. Roberto me dejó más de lo que nadie sabía. Aurora. Mucho más. ¿Cuánto más? Lo suficiente para que Ángela y yo no tengamos que preocuparnos por el dinero nunca más. Aurora guardó silencio, asimilando. ¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses? Porque necesitaba que Ángela aprendiera algo que no podía aprender de otra forma. Le conté toda la historia, la llamada cruel de Ángela, mi plan de venganza silenciosa, las semanas viéndola tocar fondo y, por fin, la revelación en el despacho del señor Peterson. Antonia, eso es, brillante y terrible a la vez. ¿Terrible? Sí, porque dejaste sufrir a tu hija cuando podías ayudarla al instante. Pero también brillante, porque entiendo por qué lo hiciste. ¿De verdad? Sí. Ángela necesitaba entender el valor de lo que perdió. Si le hubieras dado dinero sin más, habría aprendido que siempre habrá alguien que la rescate de las consecuencias de sus malas decisiones. Exacto. Pero, Antonia, ¿no te dolía verla sufrir? Cada día. Cada noche la veía llorar.
Cada mañana la veía salir a trabajar cansada y derrotada. Pero sabía que, si la rescataba demasiado pronto, no aprendería la lección completa. ¿Y crees que la aprendió? Míralo tú misma. Sabe que ahora tiene acceso a suficiente dinero para vivir cómoda, pero eligió conservar su trabajo. Sabe que puede mudarse, pero decidió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. ¿Está ayudando a otras mujeres? Sí. Se hizo amiga de varias compañeras y está usando parte del dinero que gana limpiando para ayudar a una que tiene problemas para pagar la guardería de su hijo. Aurora sonrió. Esa no es la Ángela que se fue a Europa. No, no lo es. Esta Ángela entiende que el dinero es una herramienta, no un fin. Que la dignidad nace del trabajo y el respeto, no de las posesiones. Aquella noche, cuando Ángela volvió, me encontró leyendo en la sala. Mamá, tengo que contarte algo. Hoy la señora Johnson me preguntó si yo era la hija de la señora rica del norte de la ciudad. ¿Y qué le dijiste? Que sí, que tú tienes suficiente dinero como para que yo no tenga que trabajar. ¿Y sabes qué me preguntó después? ¿Que por qué seguía trabajando? Le expliqué que necesito demostrarme que puedo sostenerme por mí misma. ¿Y qué dijo? Se rió y dijo, cariño, esa es la diferencia entre ser rica y aparentar serlo. Tu mamá te enseñó a ser verdaderamente rica. La señora Johnson es muy sabia. Lo es. Y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Ángela se sentó conmigo en el sofá. Mamá, tomé una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como la hija que vuelve a casa de sus padres. Quiero quedarme como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? Que voy a pagar mi parte de los gastos, voy a contribuir al mantenimiento de la casa y voy a tratar esta relación como una alianza entre dos mujeres independientes que se aman y se respetan. Ángela, no es necesario. Sí lo es. Necesito que nuestra relación sea distinta a la de antes. Antes era una hija que daba por sentado tu amor y tus cuidados. Ahora quiero ser una mujer que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Seguiré trabajando, aunque no necesariamente limpiando para siempre. Quiero volver a estudiar. Quiero prepararme para hacer algo más significativo. Pero paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Ya sabes qué quieres estudiar? Sí. Trabajo social. Estas semanas me han mostrado cuánta gente atraviesa situaciones difíciles sin nadie que la apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que estén pasando por lo que yo pasé. Era perfecto. Ángela no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado un modo de convertir su experiencia en algo constructivo. ¿Y Eduardo? El señor Peterson me dijo que lo detuvieron en Francia por el matrimonio fraudulento. Lo deportarán pronto, pero, sinceramente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida se acabó. ¿No sientes rencor? No. Eduardo me hizo un favor sin saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si no hubiera tocado fondo, jamás habría aprendido a valorar de verdad lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a dormir en paz. Mi plan había funcionado a la perfección. Ángela no solo había aprendido las lecciones que necesitaba, sino que había salido de la experiencia más fuerte, sabia y compasiva. Roberto estaría tan orgulloso. 6 meses después, nuestra vida encontró un equilibrio nuevo que ninguna de las dos hubiera imaginado. Ángela terminó sus estudios de trabajo social con excelentes notas, y yo decidí usar parte de mis recursos para crear una fundación de ayuda a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. Mamá, llegó la carta de la universidad, dijo Ángela una mañana, entrando en la cocina con un sobre en la mano. Me aceptaron en el máster. Empiezo el próximo semestre. Pero quiero que sepas que lo pagaré con mis ahorros. He estado guardando del salario del ayuntamiento. No es alto, pero aprendí a vivir con lo esencial y a valorar cada dólar que gano. ¿Estás segura? Podemos costearlo sin problema. Lo sé, pero necesito hacerlo por mí misma. Es parte de quien soy ahora. Esa tarde, Aurora nos visitó como cada viernes en los últimos meses. Se había convertido en confidente de ambas,
observando nuestra transformación con fascinación. Antonia, debo confesarte algo, dijo, sirviéndose otra taza de té. Al principio pensé que fuiste muy cruel con Ángela. ¿Y ahora? Ahora creo que eres la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija. De verdad, mírala. Era cierto. La Ángela que estudiaba en el salón era completamente distinta de la que se fue a Europa. Tenía una serenidad que venía de dentro, una confianza basada en logros propios, no en posesiones. ¿Sabías que ayer la vi en el supermercado comprando verduras para una familia a la que ayuda por su trabajo? Añadió Aurora. Le pregunté por qué usaba su propio dinero en lugar del presupuesto oficial, y me dijo que hay cosas que no caben en los presupuestos. Aquella noche, Ángela y yo cenamos en el porche, algo que se había vuelto tradición, nuestro momento para hablar del día, planear el futuro y disfrutar de nuestra compañía. Mamá, hoy recibí una carta muy extraña, dijo, cortando su ensalada. ¿De quién? ¿De Eduardo? Se me tensaron los músculos. ¿Eduardo? ¿Te escribió? ¿Desde dónde? Desde la cárcel en Francia. Al parecer lo condenaron a 2 años por fraude matrimonial. En la carta dice que se arrepiente y pide mi perdón. ¿Y cómo te sientes? Sinceramente, nada. Ni rabia, ni tristeza, ni ganas de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera pasado hace décadas, no meses. ¿Le vas a responder? No. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Aquella Ángela que se casó con él ya no existe. Esta Ángela no tiene nada que hablar con él. Me impresionó la madurez de su voz. La mujer frente a mí había desarrollado una fortaleza interior que nace de tocar fondo y levantarse sola. ¿Sabes qué me enseñó todo esto, mamá? ¿Qué? Que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres oír. Es el que te enseña lo que necesitas aprender, aunque duela. Eduardo me dijo lo que quería oír, me hizo sentir especial, me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza nace del trabajo, del respeto y de las relaciones genuinas. Esa noche, cuando Ángela se fue a estudiar a su cuarto, me quedé sola en el porche mirando las estrellas y pensando en Roberto. Le había prometido cuidar de nuestra hija, y por fin sentí que había cumplido esa promesa de la forma correcta. No la cuidé dándole dinero cuando lo pedía, la cuidé enseñándole a cuidarse. No la salvé resolviendo sus problemas, la salvé permitiéndole aprender a resolverlos por sí misma. Al día siguiente era domingo y habíamos planeado visitar juntas la casa de la playa por primera vez desde que la recuperé. Ángela no había querido ir antes. Decía que necesitaba tiempo para procesarlo todo. ¿Lista? Le pregunté al subir a la camioneta. Creo que sí. El viaje fue silencioso pero cómodo. Al llegar, Ángela se quedó un momento dentro de la camioneta, mirando la casa donde pasamos tantos veranos. Se ve exactamente igual, dijo al fin. Algunas cosas no cambian. Pero otras sí. Yo ya no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, igual que Roberto y yo la habíamos mantenido. Ángela recorrió cada cuarto, tocando los muebles y mirando las fotos de familia de las paredes. Mamá, quiero pedirte perdón. Ya lo hiciste, cariño. No, quiero pedir perdón específicamente por esta casa. No solo por venderla, sino por reducir décadas de recuerdos familiares a una operación comercial. Está perdonado. Esta casa son 40 años de veranos, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus manos. Tú plantaste ese jardín. Aprendí a nadar en esa playa. Y yo lo convertí en dinero para financiar la aventura de un hombre sin valor. Se sentó en el sofá donde Roberto leía los domingos. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí, no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora, estando aquí, siento a papá en cada rincón. Oigo su risa, huelo su café de la mañana, veo sus gafas de leer sobre la mesa. Él está aquí, Ángela. Siempre lo ha estado. Lo sé. Y sé que está orgulloso de cómo manejaste todo. Pasamos el día allí, cocinando juntas, limpiando y arreglando pequeños detalles. Fue un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que representaba. Al atardecer, nos sentamos en el porche que Roberto construyó, mirando el mar. Mamá, tengo una propuesta.
Dime. Quiero convertir esta casa en un refugio temporal para mujeres que salen de situaciones de violencia doméstica. Un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen su vida. Era la propuesta perfecta. A Roberto le habría encantado que su casa sirviera para ayudar a otras familias. Me parece una idea preciosa, cariño. Podemos usar recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa desde mi trabajo. ¿Estás segura de querer convertir nuestro santuario familiar en eso? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es hogar de verdad hasta que abre sus puertas a quien necesita amor. Tenía razón. Roberto siempre fue generoso con nuestro hogar, invitando a familiares, amigos y vecinos que necesitaban un techo. Esa noche regresamos con un proyecto nuevo y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por obligación o necesidad. Éramos dos mujeres que habían decidido construir juntas una vida basada en el amor, el respeto y un propósito común. Antes de dormir, hablé con Roberto en silencio. Hicimos lo correcto, mi amor. Nuestra hija por fin entendió lo que realmente importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía. Siempre supe que lo lograrías. Las dos son más fuertes de lo que creen. La justicia había llegado, no como venganza, sino como educación, no como castigo, sino como transformación. Y al final, habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Una relación auténtica, construida sobre un cimiento tan sólido que ninguna crisis futura podría destruirla. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado, puedes apoyarme con un súper gracias para seguir trayendo más historias como esta. Muchísimas gracias por tu cariño. Espero tus comentarios sobre la historia. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.